cosa no, pero este año la categoría a mejor largometraje de animación en los Oscar está variadita. Dad used to say that childhood was like being drunk. Everyone remembers what you did, except you. Ha! Good one, Dad. Antes de empezar a hablar de Memorias de un Caracol, te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo, es solo un clic. Y te recuerdo también que tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Memorias de un Caracol se estrenó el pasado viernes día 31 de enero en cines y sí, viene con una nominación al Oscar debajo del brazo. En la entrega de los Oscar este año la categoría de mejor largometraje de animación está de lo más interesante y Memorias de un Caracol es una de las propuestas más intrigantes y arriesgadas de este año. Está escrita y dirigida por Adam Elliott, un director que ya ganó un Oscar en el año 2003 por su cortometraje de animación llamado Harvey Crumpet. Esta vez se atreve con el largometraje sin perder ni un ápice de su personalidad. Desde el principio hay que dejar claro que Memorias de un Caracol no es una película infantil, de hecho ha llegado con la calificación R porque se trata de un drama y no de los fáciles de ver. Nuestra protagonista será Gracie, que nos contará la historia de su vida. ¿Y qué vida? La voz original de nuestra protagonista está interpretada por la actriz Sarah Snook. Y como habéis podido ver en el tráiler, se trata de una película de animación utilizando la técnica de stop motion. Una técnica que a día de hoy conocemos muy bien gracias, entre otras cosas, al trabajo del estudio Laika, ya muy reconocido y asentado, pero que desde los inicios, por ejemplo, del trabajo de este director, siempre ha sido una técnica de nicho que no se utilizaba demasiado o se reservaba para ciertos trabajos que eran un poquito más, digamos, como intelectuales o existenciales. Y es un ejemplo también de su nuevo trabajo. La estética nos puede recordar un poco a una mezcla entre los trabajos de Tim Burton en animación y, por ejemplo, uno de los trabajos del estudio Laika llamado Los Box Trolls. Sin duda no es una estética nada atractiva, de hecho encaja bastante bien con la historia que nos va a contar. Nuestra protagonista Grace se ha visto apartada de su hermano mellizo y a través de esta narración nos cuenta cómo ha llegado al punto en el que está actualmente su vida. Es un flashback, un repaso de todas sus vivencias, a cada cual más tremenda, triste, dramática. Es una cadena de catastróficas desdichas y es difícil de digerir. No es una película que se deje ver fácilmente, por eso mismo que os digo, porque es una sucesión de dramas que llega un momento en el que parece demasiado para aguantarlo, incluso para el espectador. Y no estamos hablando de cualquier drama, porque toca temas muy sensibles. Además de la muerte, habla sobre el maltrato, abusos y muchos temas que sinceramente no son agradables. No solamente el diseño de estos personajes es triste, con esos ojos caídos, con esos colores pálidos, una paleta de colores que se queda en colores neutros, sobre todo cálidos, tonos tierra, que convierten aún más esta historia triste en algo que visualmente no resulta atractivo como tal. Vamos, que lo tiene todo. El presupuesto de Memorias de un Caracol es de unos 7 millones de dólares aproximadamente. Es una película australiana y va a ser un poco difícil que llegue a sobrepasar el presupuesto que ha costado, porque hasta ahora se ha acercado al $1.000.000 en cuanto a recaudación y sin duda es un proyecto muy arriesgado. Simplemente ese aspecto estético no invita al espectador a entrar a verla y desde luego los temas que trata tampoco son agradables. No es una cinta que esté dedicada puramente al entretenimiento, sino que quiere mandar un mensaje muy importante. Porque sí, detrás de todo ese drama hay una moraleja, hay un mensaje final que afortunadamente no es tan triste como el resto de la historia. Como ya os he dicho, el guión viene del mismo director, Adam Elliott, y ese es su gran fuerte dentro de la película. Creo que el guión es complejo y en 1 hora y 35 minutos aproximadamente te cuenta una historia con tantas aristas, tantos detalles,
muchos personajes y momentos que están diseñados para tu reflexión, que finalmente cuando se destapa ese mensaje final te deja una buena sensación, aunque no lo parezca. Por supuesto, el trabajo de stop motion es un buen trabajo, muy al estilo del director, que sigue conservando esa estética y que obviamente no vamos a ver planos tan complejos como vimos, por ejemplo, en la producción de Guillermo del Toro con Pinocho, pero sí que vamos a descubrir un uso de la técnica de stop motion que va muy ligada a la historia que está contando. Por lo tanto, es muy coherente con lo que quiere presentar. Recuerda mucho al estilo de cortometrajes que se hacía durante los años 80 y 90 que utilizaban esta técnica del stop motion cuando todavía era una cosa un poquito rara. Se apostaba también por este tipo de estéticas extrañas, poco agradables a la vista, pero con mucha personalidad, eso no se lo vamos a negar. Para enfrentarte a Memorias de un caracol tienes que tener un poquito de aguante. Si no te va mucho el drama, seguramente saldrás espantado de la película, pero si quieres pasar por un viaje que te llevará a una conclusión que merece la pena, desde luego te invito a que disfrutes de esta película. No es nada recomendable para los más pequeños, que nadie se confunda, por favor. Esto no es una película infantil y es cuanto menos sorprendente que la Academia haya decidido nominar esta película junto a Flow, que también es otra propuesta muy arriesgada. Como admiradora de la animación me he encontrado cosas en Memorias de un caracol que sí que tienen mucho mérito, como por ejemplo esos créditos iniciales trabajadísimos con muchísimo detalle, y dentro de la película también hay mucho detalle y cariño en cada esquina del escenario. A pesar de titularse Memorias de un caracol, no vamos a tener a un caracol como protagonista, es simplemente una metáfora, una forma de hablar que entenderéis cuando veáis la película. Hay que tener en cuenta que también esta historia va a utilizar mucho el humor negro. Obviamente todos estos dramas solo se pueden sustentar y aguantar para el público, sobre todo, cuando intentas utilizar un poquito de humor, quitándole hierro a algunos asuntos que son muy graves y que incluso alguno de ellos impacta bastante. Pero sin duda lo más admirable de este trabajo es ese guión original escrito por el director que sinceramente me parece magnífico y podría haber estado nominado como mejor guión original, sin ninguna duda, porque saber condensar todos esos mensajes mezclado con una historia que directamente no para durante 1 hora y media. Constantemente están ocurriendo cosas y la vida de este personaje es cuanto menos difícil. Creo que es una pena que no vaya a conseguir superar su presupuesto, creo que es muy complicado convencer al público e incluso a los que nos gusta la animación hay muchos que pueden sentir algo de rechazo hacia esta película por el tema de lo dramática y lo fuerte que es. Pero sí que creo que a largo plazo puede haber un espacio para esta película que más adelante la gente la vaya descubriendo poquito a poco y que se pueda convertir en una obra de culto en cuanto a animación y sobre todo por esa historia tan dramática y tremenda. Yo fui a verla con muy pocas expectativas, no sabía exactamente qué esperar de esta cinta y desde luego al final, después de terminarla, me ha sorprendido y me ha gustado más que Flow, cosa que no era tampoco muy difícil porque lo de Flow conmigo ha sido una total decepción, pero sin embargo aquí en Memorias de un caracol veo una historia mucho más profunda, te cuenta muchísimas cosas con unos temas muy duros, efectivamente, utiliza un vehículo muy dramático para trasladarte ese mensaje final, pero creo que así tiene mucho más impacto. Es como si esa oscuridad y dramatismo de Tim Burton hubiera adaptado una historia de Disney, porque no nos engañemos, las películas de animación de Disney siempre tienen también un mensaje final, algo que te quieren transmitir, pero lo hacen de otra forma, a través de el humor, un humor muy inteligente, muy blanco, pero siempre contándotelo de una forma muy agradable. Sin embargo, aquí en Memorias de un caracol es básicamente lo opuesto. Te dan un mensaje muy necesario y valioso, pero a través de una historia de lo más dramática, utilizando muchísimo humor negro y tratando una filosofía hacia la vida que es de lo más realista, desgraciadamente, pero también con un punto de exageración para hacer su mensaje todavía más evidente. Lo dicho, una película que no es para todos los gustos. Por todo esto, para mí, Memorias de un caracol es un 7,5. Creo que tiene un trabajo de guión inmenso, espectacular, y ya no hablemos del stop motion y de la cantidad de trabajo que hay ahí en cuanto a animación. Al inicio de la historia me tenía muy descolocada, no sabía muy bien hacia dónde iba a ir, qué era lo que quería contar, pero me he alegrado muchísimo al ver que al final de esta película sí que hay un objetivo,
una concienciación, un mensaje que es bonito y que no se trata solo de hundirse en la miseria y contar dramas uno detrás de otro. La emoción viene traída por otras cosas y cosas que sí que son valiosas, bonitas, positivas y que sin duda te hacen reflexionar. Por eso digo que me gusta bastante más que Flow, que para mí es una película estéticamente preciosa pero vacía narrativamente. Pero aquí, sin embargo, es todo lo contrario, tienes una historia narrativamente muy rica, llena de matices, con muchos mensajes y sin embargo tienes una estética que visualmente no es tan atractiva, de hecho no es nada atractiva diría. Es verdad que tiene una paleta de colores muy concreta y que los diseños tienen mucha personalidad, pero es cierto que visualmente no es llamativa. Una opción muy curiosa para elegir. Cuidado con el tema de los cines que vayan o no a proyectar esta película, porque entiendo que no viene con muchas copias, así que tened cuidado si queréis ir a verla. Hay que estar pendientes de los cines en los que se proyecta. Desde luego, una apuesta muy arriesgada, diferente y que estar nominado al Oscar creo que ya es un regalazo. Y en mi opinión, uno de los guiones más interesantes que tenemos este año en animación. Ha sido toda una sorpresa y creo que si te entusiasma la animación y tienes curiosidad por ver a esta candidata al Oscar, te lo recomiendo porque aunque el viaje no sea nada fácil, el destino merece la pena. Si habéis ido a verla este fin de semana, por favor contadme aquí abajo en la sección de comentarios qué os ha parecido o si ya se ha estrenado en vuestro país y ya la habéis visto, lo mismo digo. Y como siempre os dejo por aquí algún vídeo que puede que os interese. Ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.